Quisiera que tuvieran la amabilidad de acompañarme a Proverbios en el capítulo 24. Habíamos estado compartiendo acerca de, desde el sexto al séptimo día, hablando acerca de la importancia que tenía, más que estar mirando aquellas cosas que el Señor ha tenido ocultas, porque se han hecho o se han tratado de poner en orden algunas cosas que el Señor todavía no ha revelado a toda la iglesia. Así que hablar del séptimo día con mucha ligereza, o hablar del Apocalipsis o de cosas que tienen que ver con el Señor, no estaría en orden, digámoslo así, si es que el Señor no lo pone en orden. Pero hablábamos de ese tema principalmente para que pusiéramos ojo en aquel sexto día que tiene que ver con nuestra preparación. Y quiero recordarles un pasaje que estaba en Juan capítulo 9 y que decía: trabajad entre tanto que el día dura. Y bueno, es un poquito de lo que voy a estar compartiendo. Así que vamos a venir a Proverbios capítulo 24. En el versículo 10 dice así: si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. ¿Qué hay que hacer en ese día de trabajo? Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Recuerdan que yo les decía que apuramos, o qué tanto apuro por el séptimo día, cuando todavía nos queda gente, aún dentro de nuestra propia familia. Y nosotros decíamos un poquito más de tiempo. ¿Por qué? Porque o no hemos estado siendo flojos, o el Señor simplemente no les ha dado o no les ha concedido la oportunidad. Dice: porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, como diciendo, yo no supe esto, no supe que había un día para trabajar. Bueno, es un día de trabajo, hay que trabajar. Dice entonces: ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. ¿No es cierto? Bueno, una de las cosas que yo decía o compartíamos acerca de no ser flojo en ese día, mientras que el día dura, trabajemos, no seamos flojos. Pero antes de trabajar, digo, ¿por qué será que nosotros, no sé si somos los chilenos, dicen que somos solo nosotros, que tenemos que llegar al momento de ver la gotera para arreglar el techo? Pero increíblemente queremos arreglar el techo en el verano. Entonces, como en el verano no hay gotera, no me subo al techo y no arreglo el techo. Y vuelve a venir el invierno y me vuelvo a llover, ahora con más intensidad, y digo, ya, cuando salga el sol voy a arreglar. ¿No es cierto? Y lo que va indicando en nosotros un grado de flojera, pero también va mostrando una necesidad, el hecho de que haya una gotera. ¿Cómo podría yo trabajar si no veo necesidad? Yo pienso que el peor periodo de mi vida, lo digo con toda libertad, fue cuando era músico. Fue mi peor momento, porque estaba muy consciente de tocar, muy consciente de que eso hacía bien, pero qué poco consciente estaba de que mi vida estaba destruida.
Siempre creí prácticamente como que el Señor estaba obligado a oír mi música. Con el tiempo vine a entender que ni siquiera los cánticos de adoración existían. Y yo decía, vamos a pasar a los cánticos de adoración. Y nunca me di cuenta que la adoración tenía que ver con el postrar la vida. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Por eso que la adoración ha de ser en espíritu y en verdad. Y no puede ser con la guitarra. Porque si no, entonces, cuando me reía cuando el pastor Adolfo decía que cuando Satanás le decía, todo esto te daré si postrado me adorares. Y no le estaba diciendo que le tocara con la guitarra. Estaba hablando de una actitud, de la actitud del corazón. Amén. Así que claramente lo que tenemos que analizar es, hagamos una evaluación. Amén. Y observemos aquí a personas que antes de nosotros pudieron notar, por gracia del Señor, el estado en que la iglesia se encontraba en Nehemías. Pero tomemos en cuenta que alguien dijera, es que esto era Nehemías. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 6, también el 11, dice que estas cosas les acontecieron a ellos para amonestarnos a nosotros, los que hemos alcanzado los fines de los tiempos. Y están escritas justamente para servirnos de ejemplo. Amén. Nehemías capítulo 1. Fíjense, haciendo no sé si la palabra será catástrofe, pero haciendo un análisis de la obra, dice así, capítulo 1. Voy a saltar muchos pasajes por causa del tiempo, pero dice el versículo 2. Que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Uno piensa o analiza y dice los muros, o dice las puertas, pero ¿qué dice Isaías? Llamarás a tus muros salvación y a tus puertas alabanza. ¿Qué tal una iglesia? ¿Qué tal un pueblo sin salvación? ¿Usted se imagina en algo así? Que parece que por estar dentro de un recinto, por tener una Biblia, por tocar música, por tener una organización, parece que fuésemos salvos. Pero estos videntes reconocen al pueblo sin muros, sin salvación. Solo eso. Y las puertas, alabanza. Llamarás a tus puertas alabanza. ¿Qué tal la alabanza? Si no hay salvación, ¿saben lo que no puede haber? No puede haber alabanza. A menos que usted le dé gracias a alguien que no le da nada. La alabanza fluye de la gratitud. Entrar por sus puertas con acción de gracia. Si yo no tengo agradecimiento, no me alcanza ni para aplaudir. Pero dele, como yo he dicho en otras oportunidades, dele un regalo a un niño. Y dele el regalo que quería. A ver si no le va a decir gracias. A ver si no va a saltar, como decimos, en una parte. Amén. Así que, fíjense aquí, viniendo al versículo 8. Perdón, voy a leer el versículo 6. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y con
confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido. Digo, muchas veces parece que la persona del púlpito fuese alguien iluminado, alguien con una aureola, pero Nehemías dice no, hemos pecado. Eso nos incluye a todos. Y dice, sí, yo. Como que el Señor estuviera revelando los pecados de los otros. No, a tal persona el Señor le revela los pecados de tales personas. Nunca he visto en la Escritura tal cosa. A todas las personas que veo hablando en la Escritura, los veo mostrándoles el Señor su pecado. Isaías dice, ay de mí, que soy hombre de labios inmundos. Mi pecado, dice David, está siempre delante de mí. Antes que el pueblo es que yo mire mi propia condición. Antes de estar criticando a otros. ¿Cuál es el estado de mi propia vida? Luego dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti. Bueno, capítulo 2, versículo 3, le consulta Nehemías al rey. Y le dije al rey, capítulo 2, verso 3, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro? Fíjense, él era el encargado de traer el vino símbolo de gozo. Era, no sé si la palabra será correcta, pero como el Joker, como aquel que tiene que alegrar al rey. Recuerdo en una oportunidad un video de Michael Jackson en que el rey lo venían a entretener y alguien no lo entretenía, a morir, dice el rey. Y este viene, pero con el rostro, viene con el vino, pero viene con el corazón opacado. ¿Saben cuántas veces venimos a la iglesia a levantar cánticos de alabanza con gozo, pero nuestra vida está opacada? Por eso que la alabanza está destruida, porque nuestro corazón está destruido. Ese es nuestro estado. Dice entonces, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Fíjense. Versículo 12. Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros. Porque yo les decía, ¿de qué estamos tratando? Principalmente de observar el estado de la obra. Si yo quiero trabajar, sí, Señor, yo quiero trabajar. Yo quiero servirte, sí, Señor, yo quiero servirte. Pero ¿cómo servir si no sé en qué tengo que hacer? Es como alguien que se pone a hacer algo y nadie le dijo que lo hiciera. O usted, qué sé yo, tiene dinero, manda a construir una casa y el ingeniero dice, como él sabe, cree que sabe, construye la casa como él quiere. Y cuando usted va a ver la casa para hacer la inspección, se da cuenta que no era la casa que usted quería. ¿Será que el Señor vino a mirar la casa que habían construido y diga, pero esta no es la casa que yo quería? ¿Sería que sí, principalmente no observé? Qué interesante que los profetas son los videntes. Y a veces la iglesia quiere edificar con el pastor. Y el pastor siempre dice esto, aquí el que tiene la visión soy yo. No,
el que tiene la visión es Cristo. Aleluya. Amén. Y Él la ha de compartir con aquellos a los que simplemente se la va a dar. Porque nos puso para eso. Por eso la iglesia necesita apóstoles, profetas, pastores, maestros. Pero ¿qué es el pastor sin profeta? ¿Qué es el pastor sin apóstol? Una persona que se guía conforme a ¿qué? A sus propios deseos. Bueno, primero es observar. Verso 13. Y salí de noche por la puerta del valle Salomón, dice, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas estaban consumidas por el fuego. Y subí de noche por el torrente y otra vez, y observé el muro. ¿Queremos trabajar en la obra? Lo primero que hay que hacer es observar. Y antes de observar a los demás, tengo que observarme yo. Somos muy buenos para hablar de los demás. ¿Qué tal persona es esto? ¿Tal iglesia es esto? Qué poco observadores somos con nosotros mismos. Y siempre nos estamos mirando al espejo. Recuerde que ahí es donde está el principal. Amén. Miren aquí en Ageo. Ageo aquí en el capítulo, insisto, Ageo es un libro pequeño, así que también se los recomiendo a la lectura. Dice así en el versículo 3, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa, ¿cómo está? Como decía yo, la casa sepulcro de mis padres está desierta. Miren, que sembráis mucho, recogéis poco, trabajáis, el Señor no envía lluvia. Capítulo 2. Por eso les decía leer. Capítulo 2 y versículo 3. ¿Quién? No dice quiénes. Es importante. ¿Quién? Bueno, Nehemías. Le vinieron a dar reporte. ¿Venían todos interesados? No, pero Nehemías se interesó. Nehemías se interesó. Le dolió. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Cómo habrá sido Jerusalén, el templo de Salomón? Dice, ¿y cómo la veis ahora? ¿Qué hay que hacer primero? Observar. Pero yo quiero decir una cosa, muchas veces nuestra observación no es buena. ¿Saben? Siempre me ha llamado la atención preguntas del Señor, como, ¿dónde estás tú? ¿Sabría el Señor dónde estaba Adán? La pregunta es, ¿sabría Adán dónde estaba? ¿Dónde está tu hermano? Y aquí el Señor viene y dice, ¿quién ha quedado que haya visto? Y Él mismo responde. Y dice, ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? Pero ¿qué pasa si yo veo a la iglesia en un excelente estado? Si yo veo a la iglesia más gloriosa que nunca. Si yo miro los videos de ese tal Hilson, y veo que tiene una iglesia inmensa, graba discos, hasta películas, y digo, hoy yo quiero ser como él. Y luego me doy cuenta que los músicos salen en ropa interior para los cultos de las damas. Y no soy capaz de darme cuenta del estado de la iglesia, tratando de animarse por medio de la música. Tratando de estar igual que el mundo, entreteniéndose. ¿Y qué dice? Vuestras casas artesonadas, pero mi casa está.
Pero el verso 9 dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Doy gracias al Señor porque hay esperanza para Israel. Aleluya. Hay esperanza para Israel. Dice entonces, miren, quiero que vean aquí en Isaías 61. Espero que seamos bastante rápidos ahí en buscar. Gracias al Señor, en el teléfono es más rápido, pero no usamos teléfono. Somos a la antigua, nos gusta la ley. Miren qué interesante palabra. Leo rápido. Dice Isaías 61. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿Cómo está la iglesia? A los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, la gloria postrera, porque está todo desierto, todo quemado a fuego, están en ceniza. Óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. ¿Ve que la angustia no se quita con pastillas? ¡Ah, que estoy con crisis de angustia! No se quita con pastillas. Se quita con la palabra del Señor. El Señor dice: Él me envió a hacer esto. Espíritu angustiado. ¿Qué crisis de angustia? Y va al médico, pastillas. El Señor, Isaías 61. Un hijo de Dios tiene gozo. Un hijo del Señor tiene manto de alegría. ¿Saben qué mayor alegría es la salvación del Señor? Amén. Sí. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán. ¿Ven? ¿Por qué reedificarán? Porque miren cómo está el estado de la iglesia. Las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas. Y miren esta palabra: los escombros de muchas generaciones. Escombros, luchando con escombros. ¿Saben? Digo, ¿cuánta ciencia se ha introducido en la iglesia? ¿Saben cuánta ciencia, cuánta medicina se ha introducido en la iglesia? Que hoy la palabra del Señor ya no es suficiente para enseñar. Hay que estudiar pedagogía. Porque si no es pedagogo, no puede enseñar la palabra. No sé si vieron a Pedro yendo al instituto de pedagogía. No sé. Dice que él era pescador y gente vulgar, pero hablaban con denuedo la palabra del Señor. Hoy el que no es teólogo no es pastor. Como si el instituto bíblico formara ministros. Cuando si hay algo que el Señor jamás le ha dado a ningún hombre hacer, es constituir a sus ministros. Él dice que Él mismo constituirá, y a veces el ministerio como que se hereda. Parece que pasara del padre al hijo. El ministerio no se hereda. El ministerio es dado del Señor. Aleluya. Amén. Así que, fíjense, escombros de muchas generaciones. Quiero que me acompañen aquí aún más rápido a Primera de Reyes capítulo 12 y analicemos uno de estos detalles que puse como ejemplo. Lo tengo que hacer muy rápido, pero a la verdad es simplemente impactante. Simplemente impactante.
Nosotros le llamamos a el día de trabajo evangelización. Hay que evangelizar, hay que salvar, hay que evangelizar y hacemos énfasis en el evangelismo. Queremos evangelizar, queremos conquistar el mundo, como alguien alguna vez dijo, la iglesia de pico y cerebro. ¿No es cierto? Y veíamos a este hombre primero observando su estado y luego el estado de la iglesia, porque el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Es primeramente, veamos, analicémonos. Es como llevar un niño al hospital y usted dice, ¿para qué lo voy a llevar si en el hospital se le van a pegar más virus de los que tiene? Sanemos primero el hospital, sanemos la iglesia, para que aquellos que vengan realmente sean sanados. Porque si no, el Señor nos va a decir, igual que a los fariseos, recorred mar y tierra para hacer un prosélito, para convertir a alguien al cristianismo, en ese caso al judaísmo. Y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros mismos. ¿Qué clase de evangelismo es ese? Traer a las vidas al Señor Jesucristo para que al final vienen con sus cosas de afuera y llegan a la iglesia y adquieren las nuestras. Sanemos la iglesia. Veamos el trabajo que hay que hacer. Y dice entonces, miren, adelantando solamente, este hombre Jeroboam en el capítulo 25 se reedifica una ciudad para él, se aparta con 10 tribus y se hace una ciudad para él. Pone 2 becerros de oro, uno en Betel y el otro en Dan, para crear el culto, imitar el culto. Véanlo, crear una reunión, impostar, sustituir la genuina alabanza. Que uno piensa, pusieron un becerro. No, analice usted si nosotros no vamos a poner un becerro. ¿Usted le pondría un becerro a los evangélicos? Los evangélicos en esto es idolatría. No es que como hablamos a veces de los católicos hablando de sus imágenes, ellos son idólatras. Y hay veces que hay idolatría que no se ve. Como en estos tiempos la idolatría, no hago más el texto porque como estamos grabando, hay alguien que se pueda ofender. Dice el verso 29, pero el verso 31, hizo también casa sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. ¿Qué tal? ¿Qué tal hacer un culto, formar una iglesia y poner personas en un ministerio que no les corresponde? ¿Qué van a enseñar? Dice, entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a las fiestas que se celebraban en Judá. O sea, imitó el culto que se hacía genuinamente. Lo imitó. Dice, y sacrificó sobre un altar, así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho. Ordenó también que en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes 8, el mes que él había inventado de su propio corazón. ¿Se imaginan? Un culto copiado según un hombre cree que es el culto. Pero usted ve todo ahí. ¿Hay sacerdotes? Sí. ¿Hay maestros? Sí. ¿Hay música? No, sí, mucha. Hay mucha música. Usted observe nomás cuando David traía el arca, ¿cuánta música no había ahí? Y dice que el Señor quebrantó a Usa. Fíjense cuánta música no había para adorar a la estatua que había hecho Nabucodonosor. Al oír el son de la bocina y la flauta y el tamboril, todos se postran. A veces uno cree que con lo que hace está adorando al Señor. Ni siquiera mejor me atrevo a decirlo. Miren ahora en 2 de Reyes capítulo 17.
Miren qué terrible, estamos hablando del estado de la obra. Sacerdotes que no son llenos de música, llenos de sacrificio. No sé si leyeron alguna vez Isaías diciendo: estoy hastiado de los sacrificios, hastiado de las fiestas solemnes. No quiero más sangre de buey. Me tienen, por decirlo así, más arriba. Ya no quiero más de esto. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras. Parece que nos enseñaron, pero no hacemos nada. Miren qué terrible el capítulo 17 y en el versículo 24. Usted puede leer el 17 entero y está hablando acerca del cautiverio. Pero miren qué interesante lo que dice aquí. Y trajo el rey de Asiria. ¿Gente de dónde? Digamos una cosa así. Evangelismo. ¿Está haciendo evangelismo? Sí. Porque ¿de dónde está trayendo la gente? De Babilonia. Y miren lo que dice: de Cuta, de Abba, de Amat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar. Es reemplazó todo. ¿Saben? Lo importante hoy no es tener hijos de Dios, es tener gente. Y evangelismo y traigamos, y como decía el pastor Paul Washer, usamos mecanismos le llamamos estrategias de evangelismo. Y esos mecanismos son para atraer a la gente de afuera. Y la traemos con mecanismos tan carnales que luego para mantenerla tenemos que tener mecanismos más carnales que eso. Esas personas que usted trajo con entretención, que usted trajo con música, que les puso luces, esa persona luego usted le entrega la palabra de Dios y le parece aburrida. ¿Usted cree que eso es nuevo? Eso es antiguo. Recuerden al pueblo, la gente que se mezcló con los que habían salido en el capítulo 11 de Números. La gente que se mezcló. Dice claramente que tuvieron un vivo deseo, porque como diciendo, el maná nos tiene aburrido. ¿Por qué tanta palabra? Necesitamos más actividad. Bueno, la gente de afuera necesita actividad. Dice, la puso en lugar de los hijos de Israel y poseyeron a Samaria y habitaron en su ciudad. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová. ¿Usted cree que la gente del mundo va a temer? No teme. No conoce al Señor. Lo trajimos por medio de subterfugio. Dice que a Jehová envió, dice, no temiendo a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra. ¿No fue lo que le pasó a Usa? No conocía el mandamiento por no haber hecho según tu ordenanza. Conocía la música, pero no conocía el mandamiento. Yo tocaba la guitarra, no conocía al Señor. Y alguien estará diciendo: ese eres tú. Seguro soy yo. De eso estoy claro. Dice así: y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. No hay problema, hermano. No hay ningún problema, dijo el rey de Asiria. ¿Cuál va a ser el problema que las personas no conozcan la ley del Señor? Traiganle sacerdotes para que les enseñen. O, en pocas palabras, hagamos discipulado. Reunámonos en las casas. ¿Qué tal con aquellos que no conocen mucho? Reunión de los 12. ¿Qué tal? Le llamamos a eso células. ¿Qué tal células? Hagamos células. ¿Cuál es el problema? Pero miren con quién la vamos a hacer. Dice: y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a algunos de los sacerdotes que trajiste de allá. ¿De dónde? De Samaria. ¿Eran levitas? No eran levitas. Pregunta:
Si ya el pueblo en Primera de Reyes, capítulo 12, verso 25, por medio de Jeroboam se había desviado de la verdad, ¿qué le iban a enseñar a esta gente? Yo diría, no sé qué va a formar de esto, pero solamente que el Señor indica algo. Y miren lo que dice, pero dice, llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, del instituto, perdón. Y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, o sea, de Jeroboam, y habitó en Betel y les enseñó el cómo. Les enseñó el cómo. ¿Saben que uno puede aprender el cómo? ¿Saben que una vez el culto conoce el cómo del culto? ¿Cómo se hace? Usted llega, tiene que haber un coordinador, luego va a cantar, luego tiene que dar los avisos, después que da los avisos pasa a los cánticos de adoración, luego de los cánticos de adoración a la palabra. Nosotros conocemos es el cómo. Nos enseñaron el cómo. Pero miren cómo se refiere el Señor a este tipo de iglesia. Dice así en el versículo 32. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre. Pues si usted trae gente del mundo, ¿qué cree que va a hacer? ¿Cómo cree que va a opinar? ¿Cómo cree que va a hablar? Es como alguien dijo, no se espanten cuando vean una superintendenta. No les digo que hay algunos en la iglesia que andan preguntando por las niñas. Porque nos traemos las costumbres de las naciones dentro de la iglesia, porque nuestro corazón no es genuino delante del Señor. ¿Tememos a Dios? Sí. ¿Nos enseñaron el cómo? Sí. Pero nos traemos las cosas del mundo. ¿Somos hijos de Dios o no? ¿Tememos a nuestro Dios? ¿Saben que temer es obedecerle? Y dice el Señor, varón y hembra los creo. Eso dice el Señor. Dice entonces, verso 33, temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones, de donde habían sido. Los trajeron del mundo, entonces usted tiene la iglesia, pero la iglesia no es, son hijos de Dios, son gente que usted trajo del mundo. Y reemplazó a los hijos genuinos por él. Bueno, termina el verso 40 diciendo así. Pero ellos no escucharon, usted tiene que leer el contexto. Antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová. Miren cómo los trata aquellas gentes. ¿Usted cree que los trata de hijos de Dios? Aquellas gentes. Qué triste mirar el estado de la iglesia. Estos son escombros de muchas generaciones. ¿Por qué les digo así? Si esto partió en estos años, miles de años, mi pregunta sería, ¿cómo estarán las cosas después de 3.000 años? ¿Estará la iglesia conformada por hijos de Dios? ¿Reflejará la iglesia lo que el Señor quiere que refleje? La imagen de su Hijo. ¿O solamente trasladamos a la gente de Babilonia y la pusimos dentro de los lugares, en lugar de los hijos de Dios? ¿Por qué? Porque quizás probablemente los hijos de Dios serían poquitos, las gentes
serían más. Así como analizan. Miren, acompáñenme a Zacarías capítulo 6, para entrar ahora en lo que sigue. Zacarías. Capítulo 6. Este segundo punto en el que vamos a tratar, que primero notamos lo que tiene que ver con el estado de la obra, pero claramente no les había dicho, y les digo ahora, estamos hablando de aquel sexto día, pero le vamos a llamar así, si usted anota, para los que anotan el título, día de trabajo. El sexto día, día de restauración. Bueno, yo quiero ser restaurado. Sí, no te preocupes, ven a esta iglesia, aquí te restauramos. Quiero decirles que no hay restauración sin Jesucristo. No hay restauración sin Jesucristo. Así que esa restauración, como segundo punto a tratar, esa restauración tiene que ver por medio de un remanente. Esa restauración se va a hacer por medio de un remanente. No es de todos. Primero la visión, luego los fundamentos, luego los que van a edificar, trabajando en orden y bajo las órdenes de un solo. Por eso la palabra dice como un solo hombre. Miren lo que dice el capítulo 6. Les va a recordar Mateo capítulo 16. Cuando dice la Escritura, yo edificaré mi iglesia, dijo el Señor Jesucristo. Que allá los que quieran edificar sus iglesias, que las edifiquen. La iglesia del Señor la edifica Él. Miren, capítulo 6, versículo 9. Vino mi palabra de Jehová diciendo, toma de los del... ¿Ven? Porque ese es el estado. Ese es el estado. Versículo 12. Y les hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, esta palabra es importante. He aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. ¿Saben lo que es un renuevo, no? Como dice Isaías 55, creo que el versículo 2, entre el 2 y el 3, dice, subirá cual renuevo. Dice, como raíz de tierra seca. ¿Sabe? En medio de lo que hay una quemazón, una destrucción, brota un renuevo. Eso indica que todo está quemado, pero queda algo. Ese remanente que es la raíz. Y dice así, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. ¿Ya? Ese varón, el renuevo. Él, ¿saben? Con mayúscula, me gusta. Él es diciendo, no le creas a nadie más. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria. Si el otro le edifica, ¿quién se lleva la gloria? Si el hombre te edifica, ¿quién se lleva la gloria? Si el hombre te aconseja, ¿quién se lleva la gloria? En su iglesia, en su templo, todo proclama su gloria. Él hace las cosas, no el hombre. Y se sentará y dominará en su trono. La iglesia es de Cristo, Él es el Señor y cabeza de ella. La iglesia no es de los hombres, hermanos. No es de los hombres.
Ese que dice, te invito a mi iglesia. No es que a mí en mi iglesia, como decía el pastor Raúl. Ese tiene su iglesia. Cristo tiene la suya. Y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Las coronas servirán a Elén, a Tobías, a Jedaías y a Gem, hijo de Sofonías, como memoria del templo de Jehová. Y ahora sí, y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. ¿Qué son los ministros? Ayudadores. No son los señores de la obra. Que nunca nadie se enseñoree de nosotros, pues le pertenecemos a Cristo. Si alguien te dice que es tu padre espiritual, si alguien dice, hoy yo soy tu padre espiritual, sí, Caradima le dijo lo mismo a Hamilton. Tenemos un solo Padre, y ese Padre es Dios. Y mi Dios es espíritu. Él es el único que puede engendrar espíritu. El hombre engendra carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. La carne nunca podrá engendrar espíritu. Y mi Dios, mi Padre, no tiene otro que le engendre los hijos. Los hijos los engendra Él. Él dice, Él nos ha engendrado por medio de la palabra del Señor. Somos nacidos por medio de Él, por medio de la palabra del Señor. Y Él, de su voluntad, dice Santiago 1, 18, 19, nos hizo nacer por la palabra. Amén. Por el verbo de vida. Amén. Y cantábamos, nuestro Padre es Dios. Usted no canta, nuestro Padre es el pastor. No canta así la canción. La canción dice, nuestro Padre es Dios. Nuestro Padre y Dios eres tú. Ustedes tienen un solo Padre. Ese Padre envió a su Hijo a morir y compró tu vida a precio de sangre. Cuando alguien quiera decirte que es algo tuyo, que te dirige, que es tu Padre, que es tu pastor, pregúntale tú. ¿Usted dio su vida por mí? ¿Usted dio su vida? Nunca lo vi crucificado por mí. Solo hay uno que dio su vida por mí. A ese le debo mi vida. Amén. Todo lo demás, no sé de dónde salió. De su iglesia, seguramente. Se me olvida que estamos grabando. Dice, verso 15. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Y conoceréis. Miren a quién van a conocer. Que Jehová de los ejércitos los ha enviado. ¿Saben a quién van a conocer cuando su iglesia edifica conforme al propósito y conforme a nuestro Señor? En esa construcción, en esa edificación, en esa restauración, solo uno se destaca. Aleluya. No los. Se destaca aquel que está en él. Nadie puede restaurar si no tiene a nuestro Señor habitando en su vida. No se puede. Porque el único que salva, el único que restaura, el único que salva es mi Señor Jesucristo. Y dice, y conocerán que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. ¿Se acuerdan? El Espíritu de Jehová, porque me ha enviado a publicar. ¿Quién es ese? Cristo Jesús. Me ha enviado, dice, pero hay gente que va a ayudar. Y esto sucederá. Van a poder ayudar. Si oyereis obedientes, no si oyereis. No dice si oyereis, porque la iglesia oye mucho. Pero el Señor hace una crítica diciendo, los que oyeron, pero no hicieron. Es como, estos son los que oyeron, pero son de corta duración. ¿Se fijan que la iglesia oye? Los desobedientes no están en el mundo, los desobedientes están dentro de la iglesia. Porque
El mundo no conoce, ignora. El mundo no conoce al Señor ni sus palabras, pues es, con todo respeto, pero gente ignorante que no conocen al Señor. ¿Dónde están aquellos que oyen su palabra? Dentro de la iglesia. Así que los desobedientes no los busque afuera, están dentro. Dice entonces, la voz de Jehová, vuestro Dios. Miren, pasaje rápido. Está uno en Esdras capítulo 1, versículo 3, no lo busquen, no es necesario. La palabra indica que primero van a despertar en ellos, el Señor despertó el espíritu de Ciro y también despertó el espíritu de aquellos que van a edificar. Subirán cual renuevo, recuerden esa palabra. Pero dice despertó. Miren en Jeremías, que está más cerquita, el 29, hablando de ese remanente que es aquellos que van a trabajar, no sin el Señor Jesucristo, quien es el que orquesta toda la obra. Miren en el capítulo 29, despertar el espíritu. Miren lo que dice el capítulo 29, versículo 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años. Que hay algunos que están mirando los 70 años de Israel, porque se estableció como, digamos, como Estado en 1948. Por ende, al 2018 tiene 70 años y piensan que por esos 70 años es como la venida del Señor, tomándose lento. Dice, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros, ¿qué cosa? ¿Quién va a poder edificar? Y dice, para haceros volver a este lugar. Si el Señor no despierta el Espíritu y no despierta su buena palabra, olvídelo. Van a venir sacerdotes a enseñarnos el cómo, pero nunca esa palabra va a tener ningún efecto sobre la iglesia. Dice que si Él despierta esa buena palabra, esa misma palabra es la que hace volver. Dice incluso en Jeremías capítulo 23, que esto viene en contexto, dice que ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Que envió y oyó su palabra. Pero dice, si estos hubiesen estado en mi secreto, habrían hecho volver a mi pueblo de su mal camino. Nadie al que el Señor no haya despertado su palabra puede tener poder para hacer algo. Lo demás es, déjenlo así, estudio solamente. Es leer y leer y leer, conocer pasajes bíblicos que nunca producen nada en uno. Bueno, acompáñenme aquí a Colosenses. Yo miré bien esas palabras, despertar, las estudié, estuvieron en mi corazón. Yo siempre les he contado que cuando el Señor pone una palabra, me es difícil dormir, así que ya imagínense que si ya mis ojos aquí parados es porque bien poco dormí. Porque las ganas de compartir la palabra del Señor cuando viene de Él es complicado. Nos deja el corazón tranquilo. Y yo analizaba esa palabra despertar porque tiene que ver con resucitar, tiene que ver con venir, tiene que ver con habitar. Y yo analizaba, Señor, ¿a qué te refieres con despertar el Espíritu? Con despertar tu buena palabra. La palabra buena palabra significaba complacencia. Me recordó el pasaje que dice, he aquí mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y me analizaba y decía yo, Señor, ¿cómo restaurar sin amor? ¿Cómo restaurar, Padre, sin humildad? ¿Cómo puedo ser capaz de sanar a una vida si mi propia vida alberga odio? ¿Cómo puedo restaurar a mi hermano si mi propia vida alberga envidia?
Y llamamos una iglesia restauradora. Un día de trabajo, si entra alguien que viene herido y yo soy un herido más, ¿qué le voy a transmitir? Amén. Y analizaba y decía, despertaré mi buena palabra. Y lo comparé a la vida del Señor Jesucristo. Un despertar. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Si nosotros notamos, claramente para el Señor está el hombre y está aquel nuevo hombre. Crucificamos al primero y va a despertar este segundo, en el cual dice la palabra claramente, vestidos de nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pero también entendamos, dice que lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Entonces debemos entender que, como dice Romanos capítulo 6, hablando de discipulado, en lo cual no hay tiempo para explicarlo, pero se supone que los que hemos sido, bautizados en Cristo, nótese, bautizados en Cristo, no bautizados en agua, bautizados en Cristo. La palabra usa una frase, dice, ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos y habéis sido también bautizados en su muerte, según Romanos? ¿Para qué? Para que andemos en vida nueva. ¿Ok? Miren el remanente. Yo diría un remanente, si lo analizo, solo analizando. En ese tiempo despertó el Espíritu. Jeremías usa la buena palabra, pero analicemos los tiempos del Señor Jesús. Él dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Si analizamos esa pregunta, o analizamos lo que Él le dijo, vamos a darnos cuenta que ese remanente, que en este caso eran los 12 apóstoles, fueron formados para que Cristo sea formado en vosotros. Si analizamos este pasaje, diríamos que esa buena palabra debería despertar, pero ¿dónde? En el corazón. Vosotros limpios estáis. ¿Recordamos? Que tiene que ver con ese bautismo. Capítulo 3 de Colosenses. Recordando lo que dice Esdras en el capítulo 2, dice que edificaban como un solo hombre. Miren, como un solo hombre, la iglesia ni siquiera se puede unificar. ¿Cómo unificarse si no despierta la buena palabra? Dice así en el capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado, según el 2:20, primero hay que morir. Con Cristo buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned las miras en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué habéis muerto? Claro que sí, si es que fui bautizado en Cristo. ¿Ven? Ahora sí lo leo correctamente. ¿Habéis muerto? Sí, pero no por un mero pensamiento. ¿Cómo alguien usted se encuentra con el hermano, le da la mano? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te ha ido? Bien, tú sabes que yo ya no vivo yo. Más vive Cristo en mí. Y le dice el dicho. Es como cuando típico, me suena a típico funeral, ayudándote a sentir. Pero tú sabes, hermano, todas las cosas ayudan a bien, como dicho. Pero si habéis muerto, no. Pero dice Gálatas 3, si es que habéis sido bautizados en Cristo. Bueno, ¿qué tiene que ver con ser discípulo? Hacer morir. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, ¿qué cosa? Ya no puedo existir. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado.
y ya no vivo yo. Claramente, Marcelo Chaparro no puede restaurar la iglesia. Porque al igual que todos nosotros, nuestra carne está angustiada. Nuestra carne es depresiva. Nuestra carne está enferma. Nuestra carne está llena, pero llena del maligno. Como decía el pastor Raúl, usaba una frase. Él decía que el cuerpo estaba invadido por el caballito de Troya. Que cuando el caballito de Troya entró en Troya, cayó Troya. Bueno, usted mire hacia abajo y va a ver que tiene el caballito aquí. El corazón está lleno de maligno. El corazón envidia, el corazón guarda rencor. Usted va a poder, necesitamos realmente morir para que viva Cristo. Y miren qué es lo que es que viva Cristo. Fíjense ahora el verso 5. Hacer morir pueblo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Ahora usted ve por qué tanto dinero, ¿no es cierto? Porque la carne es avara. Y la avaricia es idolatría. ¿Sería también un becerro de oro? Que a veces no se ve, que a veces el católico que tiene su imagen ahí. ¿Y qué tal algunas denominaciones cuyo Dios es el dinero, la avaricia? Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, claro, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, ¿qué tal si estoy enojado con un hermano? ¿Es del Señor el enojo? No, es de la carne. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Gálatas usa la palabra envidia. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, claro, murió, y revestido del nuevo. Ahora sí. Porque los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Pero si estoy en la carne, claramente la carne no ha sido bautizada en Cristo. Dice entonces, y revestidos del nuevo, el cual hagamos al hombre. Día de trabajo, sí, por medio de un remanente, sí, pero ese remanente debe ser renacido de Cristo, porque de lo contrario no puede edificar. ¿Saben? Va a llegar a un púlpito, va a llegar a hacerse ministro. ¿Para qué? Por intereses personales. Si está en la carne, le va a llamar la atención a usted que invente ofrendas. No, porque su corazón, ¿qué anhela? Dinero, perdón, dinero. Así que le vamos a dar significado a todo tipo de cosas que tengan que ver en lo posible con dinero. Dinero. ¿Qué es la ofrenda silenciosa? ¿Qué es las primicias? Ya luego nos saldrán con la segundicia. Porque está en la carne y su deseo tiene que ver con las cosas de esta tierra. Y las cosas de esta tierra se obtienen con dinero. Entonces, ¿qué necesitan? Dinero. ¿Saben cuántas hermanas, cuántos hermanos retrasan el nacimiento de los bebés? Retrasan tener descendencia, tener hijos, por causa de surgir monetariamente. Así es, amén. ¿Eso nos diferencia del mundo? El mundo hace eso. Amén, sí. Usted escuchen lo que dice la señora Oneto, señorita porque se separó. La señora Oneto, que dice, no, mi marido quería hijos y yo no quería surgir en mi profesión, así que nos separamos. ¿En qué se diferencia un creyente dentro de la iglesia que solo le interesa el trabajo, el dinero? Sí, Señor, amén. Dice entonces que hay que despojarse. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó,
se va renovando, renuevo, hasta el conocimiento de Él. Hasta que se manifieste ¿quién? Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo. ¿Y dónde está? Y en todos. Si Cristo está en todos, ¿a quién cuando usted va en representación? ¿A quién ve? ¿A quién ve? Al único que está dentro de todos, Amén. al Señor Jesucristo. Y entonces la palabra dice, entonces conocerán que Jehová me ha enviado. No van a conocer, ustedes no van a conocer a la persona, van a conocer al que está. Miren, ¿cómo? Vestidos pues, si está bautizado en Cristo, de Cristo está revestido. Sí, ¿de qué está vestido? Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Cómo es un siervo de Dios? ¿Cómo es el remanente del Señor? Humilde. ¿Saben? Ustedes van a ver a los apóstoles viajando en jet, pero jamás van a ver a un genuino ministro del Señor viajando en jet. Lo más probable es que entre a Jerusalén en un pollino. Así es. Amén. Sí. ¿Saben por qué a veces no vemos a los verdaderos? Y decía el viernes, muchas veces nunca los vamos a ver. ¿Saben por qué? Porque esas personas son humildes. Conozco varones de Dios que teniendo los recursos para viajar en avión, fueron en bus a Perú, en bus desde Santiago. ¿Saben cuántas horas? Porque llegó un bus. Hay humildad en el corazón y ningún deseo de ser de ninguna manera engrandecido. Michael Jackson llega en jet, Luis Miguel llega en jet. Los ministros del Señor llegan como llegó mi Señor Jesucristo, en un pollino. No hay carácter. El carácter de Cristo es ese. Ese es el que puede ver. Dice, soportando unos a otros. ¿Y qué cosa? Y perdonando. ¿Usted cree que alguien que no tiene a Cristo puede perdonar? No va a perdonar jamás en su vida, porque no tiene a Cristo. No puede una persona restaurar a alguien que le falte perdón si no tiene al Señor Jesús. No se puede. Dice entonces, unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis también llamados en un solo cuerpo, como un solo hombre, y sed agradecidos. ¿Y ahora qué? La palabra de Cristo. Despertaré mi buena palabra. Ahí está. Despertaré ¿qué? Y la palabra de Cristo more en abundancia En vosotros. porque, pero ¿qué palabra? El verbo de vida, Cristo Jesús. ¿Puede un remanente restaurar, exhortar? ¿Puede cantar alabanzas? Si no tiene esa vida de Cristo nacida en su corazón, ni siquiera puede cantar. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Qué hace esa palabra? Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos ¿qué? Espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo En el nombre del Señor. porque increíblemente la palabra dice que Él, bautizándolos en el nombre. Nombre es carácter. Nombre es carácter. El carácter de Cristo, amor, humildad, benignidad. Amén. Sí. ¿En qué vamos a hacer todas las cosas? En un solo nombre. Ese es el nombre que llevamos. La imagen de Cristo. Amén. Por último, el tema que tiene que ver con la edificación, quizás un poco más corto, no sé. Acompáñenme a Jeremías, rápidamente. Vimos
Vimos el estado de la obra. Una vez que la obra está destruida, vimos por medio de qué ese día de trabajo o esa restauración se va a llevar a cabo, principalmente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por aquellos que le colaboran o le ayudan. Esos ayudadores son obedientes a su palabra, no es cualquier persona. Esos ayudadores el Señor los bautizó y por medio de esa misma palabra a la que obedecen, los lavó. Como dice Juan capítulo 13, y los lavó. Y a esas personas que estuvieron con Él, Él las envió. Antes mismo. Que le digan a usted que ese pasaje que dice, por tanto, id, es para todo el mundo, usted analiza el contexto y se da cuenta que no es para todo el mundo. Incluso había 11, Judas ya ni siquiera estaba. Dice así Jeremías capítulo 1. Ahora la edificación. ¿Por dónde parte? ¿Cree usted que vamos a ser grandemente invitados? No, lo más probable es que ya con esta grabación nos echamos encima bastantes personas. Si teníamos o hemos tenido, por gracia al Señor, que nos han visto, me parece que vamos a tener una rebaja. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué le pasaba a Jeremías? ¿Por qué le pasaba a Isaías? ¿Por qué Jeremías cuando venía con la palabra, Pasur le decía, azótenlo, mátenlo, sáquenlo de aquí, no lo quiero oír? Y era el sumo sacerdote. ¿Por qué a Ezequiel el Señor le dice, anda y habla contra? Hablar contra. Usted habla contra el liderazgo. ¿Usted cree que va a tener aplauso? ¿Usted cree que lo van a invitar siquiera? Miren Jeremías, ¿por qué les pasaba esto? Mira. Verso 10, así al grano. Mirad que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. ¿Para qué? Para arrancar y para destruir y para arruinar y para derribar. Y después para edificar y para plantar. Entonces cuando la palabra del Señor viene, esa buena palabra, viene para motivar. Es una palabra de motivación. Viene a derribar, a destruir ¿qué? Todos los años que hemos nosotros tenido de tanta tradición, de tanta religiosidad, de tantas formas sin sustancias. Como decía nuestra hermana Ondina en Marta en su casa, iba a hablar de un tema y el Señor trajo una palabra a su corazón. ¿Saben cuál fue? Sí, es que habíamos estado en las cosas de Dios y no en el Dios de las cosas. Como dice Lucas, ¿no es cierto? Para que conozcas bien la verdad de las cosas, no las cosas de la verdad. Muchos años en las cosas de Dios, ¿no? Muchos años en las cosas de Dios. Ninguno en el Dios de las cosas. Qué triste. Ese es el estado. Así que derribar, ¿usted cree que vamos a ser o va a ser querido si usted viene a derribar lo que otro construyó? Es más probable que le diga, porque ahora todo es doctrina, no vayas a venir acá con otra doctrina. No se te vaya a ocurrir traer otra doctrina. Bueno, miren en Nehemías, donde estábamos, miren qué interesante aquí. Vamos a trabajar, sí, la edificación, sí, para derribar. Sí, pero miren, el derribar nos va a traer a nosotros, va a edificar, sí, pero miren, consciente de esto. Usted derribó, ya, una vez que usted derribó, ¿qué le quedó? Ayer decía una palabra en especial, pero es como basura. Pablo dice todo aquello que lo tengo por basura. Pero miren la palabra que usa Nehemías en el capítulo 4 y versículo 10. Y dijo Judá, esta palabra para mí es hermosa, dice así: las fuerzas de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho. ¿Por qué es mucho? Porque es de muchas generaciones.
¿Saben con qué estamos lidiando? Con cosas que han pasado de generación en generación. De generación en generación. No dije de generación, dije generación. ¿No es cierto? No usé la palabra de generación en degeneración. Sonó así. Pero es de generación en generación. Pero cuánto de generación en generación se ha degenerado, ¿no es cierto? Y eso nos creó escombros. Y ahora quiere uno edificar. ¿Y qué pasa? ¿Con qué se encuentra? Con escombros. Y no poco, muchos escombros. Muchos escombros. ¿Saben por qué no nos cambiamos de iglesia a veces? Por el miedo. Tenemos tanto escombro, tenemos miedo. Porque váyase usted de la congregación, le van a venir las 10 claves. ¿No es cierto? Dice entonces, el escombro es mucho y que nos impide y no podemos edificar el muro. Bueno, Jeremías capítulo 18, ya vamos entrando en tierra derecha, como alguien dijo por ahí. Dice así, ahora que vamos entrando ya para yendo con dos pasajes quizás más, finalizar, ir entendiendo. Ver el estado de la obra. Ver ahora por medio de quién el Señor va a restaurar. Lo más probable, no lo puedo decir tan abiertamente, pero solamente dejarles esto, que lo más probable es que nuestro corazón y nuestros ojos no puedan percibir a esas personas, sino es que el Señor las muestra. Porque son personas. Miren, siempre las personas quieren enseñar. Y el Señor Jesucristo, con esto dejo todo ahí, le dice a los de Maús, ¿no has sabido tú las cosas que han acontecido? Y el Señor Jesucristo, la verdad misma, le dijo, ¿qué cosas? Es como diciendo, ¿tienes algo que enseñarme? Enseña. Usted no se imagina ni al Dios ni a sus ministros haciendo eso. Porque usted, ¿cómo nos imaginamos un ministro? Lo que dicen héroes de la fe, nunca leyeron bien que son mártires de la fe. No son héroes, son mártires. Dice entonces, capítulo 18. Pero una vez que no es nada, tiene un propósito. Dice así, capítulo 18, día de trabajo, día de restauración. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, porque somos hechura suya, creados en la rueda en Cristo Jesús. Y la vasija de barro que él hacía para derribar, para destruir, se echó a perder en su mano. Sí, su palabra nos dejó en el suelo. Sí, su palabra nos derribó. Sí, pero fue en su mano. Dice, y volvió y la hizo otra vasija. ¿Ven? Vida nueva. Nos destruyó. Sí, pero con el propósito de volvernos a hacer. Aleluya. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Qué imagen hemos traído? La casa en su gloria primera. Toda mi potencia, toda mi fuerza, todo lo que yo puedo hacer, toda mi música, mi guitarra. El Señor dijo, eso no me sirve. Así que y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció. La palabra es mejor, pero allá la gloria postrera será mayor y a la vez mejor. Dice, mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice
dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré el mensaje. ¿Qué es lo que era el mensaje? Derribar, destruir. ¿Se acuerdan? En un momento hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Porque primero no se puede edificar si antes no se destruye. ¿Saben? El Señor no puede edificar en nuestras vidas si está llena de escombros, llena de tradiciones de hombres, llena de religión. Cosas que nos enseñaron que aún nos causan miedo. Tenemos temor. Cuando nosotros somos libres delante del Señor. Así es, amén. Dice, pero si esos pueblos, recuerden bien, se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré a la gente, volverá, y volvió y la hizo, y volveré, hablaré, dice, en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Así como vino Jeremías a destruir, pero el Señor viene a edificar. ¿Tiene que destruir? Sí. Que el Señor destruya todo lo que nosotros hacemos. Primera de Corintios, capítulo 15. Rápidamente. En el capítulo 15 y en el versículo 45 dice así. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. La gloria postrera. El primer Adán, la primera gloria de la casa. La gloria postrera de la casa. La haré mejor. Día de trabajo, día de restauración. El sexto día, ¿qué está haciendo el Señor con nosotros? Quizás derribando, quizás destruyendo. Pero dice que en un instante nos va a hablar para edificar. Dice entonces, más lo opuesto, más lo espiritual no es primero, sino lo animal. ¿Ves? La gloria primero. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, así somos. Por eso la envidia, por eso el enojo, por eso la ira. El Señor dice, hácelo morir, hácelo morir. Pues de su palabra, obedeciendo su palabra, haciendo morir, para que lave el Señor, lave el Señor. Dice entonces, el segundo hombre, la gloria postrera, que es el Señor, el del cielo. ¿Ven? ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. No se espante cuando usted vea a un hombre actuando como hombre. No se espante cuando le digan, uy, tal persona robada. ¿Le parece extraño? El ser humano es avaro. No te extraño. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales corresponden. Y dice, y así como hemos traído la imagen de Adán, hagamos al hombre. Sí, pero ¿Adán tenía la imagen? No, dice Colosenses, él es la imagen. Y dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, confiamos que traeremos también la imagen del celestial. La gloria postrera será mayor que la primera. Tiempo de trabajo, tiempo de restauración. ¿Restaurarnos para qué? Para traer genuinamente la imagen de Cristo. Amén. ¿En qué día? En el sexto. Que Él nos haga conformes a su imagen. Y concluimos aquí en Colosenses. Recuerdemos, día de trabajo, día de restauración. Miren qué hermosura. Capítulo 1, verso 15, ustedes saben, Él es la imagen, ¿no es cierto?, del Dios invisible. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Qué imagen ha traído el hombre? Sí, la imagen de Adán. Pero dice, traeremos la imagen del Cristo. Bueno, capítulo 1. ¿Cómo es esto, hermano? Día de trabajo.
día de restauración por medio de un remanente, por medio de hombres que el Señor ha despertado para ver el estado de la iglesia y para poder ayudarla, poder restaurarla, poder trabajar en medio de ella. ¿Para qué? Para que esa iglesia, primero, claro, va a ser difícil el trabajo. Hay que destruir, derribar, lidiar con los escombros. Las fuerzas de los acarreadores se ha debilitado. El escombro es mucho. Sí, hermanos, es mucho. Ustedes ven cuánta falsedad se ha introducido. Ustedes vieron cómo la gente de Babilonia ocupó la iglesia. Cuánta música hay hoy en día. Cuánto dinero. Cuánto de eso. Y la palabra del Señor viene a derribar. Amén. ¿Es difícil? Es difícil. Pero yo les digo una cosa. El Señor dijo, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y dice así, no sin antes incluso decir, haré temblar la tierra. Dice el capítulo 1, verso 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Ven? No son para nada gloriosos sus ministros. Son gente de aflicción. Ustedes sensatos, nosotros necios. Hoy no, hoy el sensato soy yo, todos los demás son todos necios. ¿No han visto? Yo crecí en una iglesia que cuando todo era ataque, parece que la persona que está arriba, no le digo, tenía una santidad especial. Tenía, no sé. Pablo dice, ustedes sensatos, nosotros necios. Esos son los ministros del Señor. Dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Ven? Dios es el que da la administración en este trabajo. Para que anuncie cumplidamente la palabra de Cristo, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es la gloria postrera de esta casa. Traeremos la imagen del celestial. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué gloria? ¿Qué gloria? La primera, la gloria de Él. Miren lo que dice ahora. ¿A quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto, ¿dónde? ¿Cuál es el trabajo que debe realizar su remanente? ¿Cuál es el trabajo que el Señor debe hacer? ¿Cuál es el trabajo de restauración? Presentar, ¿a quién? A todo hombre perfecto delante del Señor Jesucristo. Él le dijo así, ¿quién podrá lograrlo? Para los hombres esto es imposible, le dijo el joven rico. Si quieres ser perfecto, o no, yo soy religioso, yo he cumplido esto y cumplí esto y cumplí esto, Mateo 19. ¿Qué más me falta? ¿Para obtener qué? La vida eterna. Oigan, tengo la religiosidad, cumplo. ¿Qué me falta? Hay algo que me falta, que no obtengo la vida eterna, que es el conocimiento del Padre y de Cristo. Si quieres ser perfecto. Pablo dice, a fin de presentar perfecto en Cristo. Esta es la labor, hermano. Eso debe hacer la iglesia. No andan tocando conciertos, no están grabando discos. Él no nos mandó a grabar discos ni a hacer conciertos. Él nos mandó a presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y en eso incluye todo su ministerio. El evangelista trae a la persona no es perfecta dentro de la iglesia. El pastor, el maestro, va instruyendo, lavando con la palabra para formarla. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer. Formar a sus hijos a su imagen. Para presentarlos perfectos delante de Cristo. Porque delante del Señor Él no va a venir a notar qué tan bonitos conciertos vimos. Él viene a buscar una iglesia que no tiene mancha, ni arruga, ni cosas semejantes. Y esas manchas en su vestido. La palabra dice que viene a buscar una iglesia que está vestida y que todo su vestido fue lavado en la sangre del Cordero.
Él viene a buscar una iglesia, está en un estado de madurez, no en un estado de niñez carnal. Debemos. Y dice Pablo, para lo cual, día de trabajo, para lo cual también trabajo. Ese es mi trabajo. Para lo cual también trabajo, luchando según ¿qué? Porque no es uno, y ellos conocerán que Jehová me ha enviado. ¿Era Pablo? No era Pablo. Él fue Saulo. Ahora era Pablo. El otro fue Simón. Ahora era Pedro. ¿Saben, hermanos? Ese remanente son sus discípulos, aquellos que han nacido de la palabra y han crecido. Esos son aquellos que pueden colaborar. Pablo era uno de ellos, dejando todas sus cosas. Las tenía por basura, gustó la resurrección. Y dice, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa, porque no es porque fui al instituto bíblico, no es porque leo mucho, no es por nada de eso, es porque la potencia es de Él. Aleluya. Amén. Dice 1 Corintios capítulo 15 también, he trabajado más que todos ellos, mas no yo, sino la gracia de Dios. Dice aquí, esa potencia de Él que actúa poderosamente en mí. ¿Para qué? Para presentar a su iglesia perfecta. Amén. Para edificar a su iglesia. Día de trabajo, sin Cristo no hay día de trabajo. Día de restauración, sin Cristo no hay restauración. Que seamos usados por el Señor. Primero, que el Señor haga en nosotros, para que luego haga a través de nosotros, para poder participar en ese sexto día de la preparación, no solo, principalmente de nuestras vidas, pero también de la iglesia del Señor Jesucristo. El Señor les bendiga, hermanos, puestos de pie. Perdónenme ustedes toda mala palabra, todo crítica, no fue crítica. Amén.